A helicopter means urgency, a yellow line signifies danger, and a tent means responsibility. From October, a squad of 16 women from the National Army of Colombia will start out from Bogota to join the demining mission across the Andean country. La parte del minado humanitario en cuanto a mujeres la conformamos 16, de las cuales 6 mujeres están encargadas de la parte de recolección de información en cada una de las veredas o municipios que están siendo víctimas o sometidas a la sospecha de contaminación de minas. El resto de las mujeres serían 10. Estamos encargadas de liderar las operaciones de desminado humanitario en las áreas donde ya se recolectó la información y se aprueba un área peligrosa o un área peligrosa confirmada. These women were selected for the most dangerous and important work in post-conflict Colombia, as they are more careful, if not more daring, than their male colleagues. Existe el temor al afrontarse uno en esta labor, pero gracias al entrenamiento que recibimos nosotros como líderes en desminado y obviamente los soldados desminadores, no existe error alguno. Existe el temor al enfrentarse, pero desde que se haga con paciencia y con tranquilidad, esto no puede ocurrir. The 16 female deminers are part of the 2,500-strong Brigade of Engineers for Humanitarian Demining, established earlier this year to tackle the nationwide scourge. The whole brigade will expand to 10,000 members by the end of 2017. Al principio fue temeroso, pero ellos se dieron cuenta de que pues, el ejército o mi fuerza no me va a dejar sola en ningún momento. Ellos saben de la constancia de mi trabajo y saben de que la parte del minado humanitario, aparte de llevar un monitoreo interno, lleva un monitoreo externo como lo de la OEA. Entonces ellos no perdonan un solo error ni en entrenamiento ni en operaciones. More than 5 decades of armed conflict have left an uncountable number of mines or unexploded ordnance across thousands of hectares in Colombia. According to official figures, from 1990 to 2016, a total of 2,140 people were killed and 8,660 more were injured from underground mines. The government has declared that the country will be totally cleared of landmines and such ordnance by 2020.